El día de hoy tenemos nosotros la compañía del licenciado Juan Gabriel Ishcampari. Él es abogado y notario de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIMAPU, y él nos va a hablar un poco acerca del caso de la explotación minera en el valle de Palajnojo, allá en el departamento de Quetzaltenango. Entonces, por favor, escuchamos atentamente a lo que nos van a comentar, ya que esta situación extractiva nos afecta a todos de muchas maneras, ¿verdad? No solo en la situación de la conflictividad social que se vive en el país, sino a largo plazo el deterioro de nuestro ambiente, pues creará un efecto para las próximas generaciones que nosotros ya estamos empezando a ver. Al llamarle a eso de un clima loco, realmente estamos viendo que todo ese deterioro ambiental que sufre una región, pues se refleja en no tener ya un clima tan continuo, sino que mucha cuestión diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces dejo con la palabra al licenciado y gracias por su participación. Gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que me escuchan. Sí se escucha, licenciado. Bienvenido. Ya, muy amable, gracias. Pues, bueno, en principio, qué gusto estar entre compañeros, compañeras, con las mismas visiones, las mismas perspectivas sobre buscar consolidar un movimiento que le pudiera dar vida a ideales que busca la sociedad en general. Realmente es un ideal tener un medio ambiente sano, una economía basada en principios propios. Ustedes ya lo decían hace un momentito. Lamentablemente hay intereses de algunas personas en aprovechar los recursos naturales no renovables y pues dejar de una miseria a Guatemala. Pero querer entender estos temas para poder hacer algo, pues sería importante. Yo les comento que la asociación ha venido litigando en distintos casos sobre explotación de recursos naturales, entre ellos minería de metales, minería de materiales de construcción, contra proyectos hidroeléctricos, que es el aprovechamiento de los ríos y recursos que son tan valiosos para la humanidad. Y bueno, hemos tenido algunas experiencias bastante positivas, otras en las que lamentablemente pues no hemos podido tener el resultado deseado, ¿verdad? Entonces, en este caso, compartirles que la asociación hasta el momento sigue litigando el tema de estos temas relacionados a la explotación de los recursos naturales. Y pues por el momento estamos esperando un par de sentencias que consideramos que son bastante importantes por el impacto que pueda tener. Una de ellas es Cantera Los Manantiales en Olopa Chiquimula, que está explotando oro fundamentalmente, y lamentablemente por estar muy cerca de la frontera con Honduras, lo que han venido explotando no ingresa a Guatemala, sino que hay pasos ciegos para Honduras, y entonces tengo entendido que hay menos control en Honduras, y entonces por allá mucho de la explotación que se genera en estas áreas ha dejado una serie de problemas para las comunidades, porque es una zona bastante seca, con muy pocas fuentes de agua, y estas fuentes de agua lamentablemente han sido contaminadas. Entonces ha generado mucho problema para las comunidades. Otro proyecto que estamos esperando una sentencia es el de Hidrosala en San Pablo San Marcos, una hidroeléctrica grande que está autorizada la licencia para su construcción por el Ministerio de Energía y Minas, pero que el impacto que puede generar es muy grave.
toda vez que ésta se ubica en el departamento de San Marcos y es de donde empieza prácticamente la formación del volcán Tajumulco. Es una zona todavía con mucha diversidad biológica muy propia. El río todavía tiene peces, cangrejos, camarones silvestres, ¿verdad? Y entonces de eso se sustenta también la población. Aunado a eso, parte del río es utilizado para el consumo humano, ¿verdad? Entonces las comunidades que están más abajo utilizan ese río, lo entuban y lo utilizan para su sostenimiento, ¿verdad? Actividades agrícolas y actividades propias de las familias, ¿verdad? Entonces la empresa busca desviar cerca de 3 o 4 kilómetros el cauce del río y eso generaría un impacto bastante desastroso para las comunidades. Es otro de los grandes proyectos que hemos estado de alguna manera atacando justamente porque le está generando muchos problemas a las comunidades. Pero ahora se me ha pedido que hable sobre el tema de la explotación minera en el Valle del Palajunoj de Quetzaltenango, que se me parece muy interesante, muy particular. Lo estoy litigando desde hace algunos años, porque no solo ha sido precisamente la actividad minera, sino que toda la explotación de recursos naturales que también ha promovido una persecución legal contra sus líderes. Dentro de las personas afectadas está doña Isabel. Doña Isabel es una lideresa que como mínimo tuvo 12 denuncias en el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango y fundamentalmente en el año 2018 y el primer semestre del 2019 nos la pasábamos por lo menos 2 veces por mes en audiencias por ella, ¿verdad? Porque venía una denuncia tras otra y tras otra y otra y otra y prácticamente yo estaba casi dedicado al caso de doña Isabel y las autoridades de la comunidad que se llama Shepachi y pues ha generado muchos problemas esto. Quiero proyectar rápidamente algunas cuestiones, a ver si es que lo logro. A ver, ¿sí están viendo un mapa? Sí, así es. Sí, ya, miren. Para ubicarnos, ¿por qué razón es tan importante este tema? Es que este es el Parque Central de Quetzaltenango. ¿Sí? Acá lo estoy señalizando. Y el Valle del Palajunoj empieza acá, justamente, ¿sí? De aquí para acá. Acá, de este punto para acá, yendo en carro serán sí mucho 10 minutos, 15 minutos pues del centro de Quetzaltenango para donde inicia el Valle del Palajunoj es muy cercano. Para que vean parte de los proyectos mineros, ¿verdad? Vean esto. Esto es un proyecto que se llama La Roca. Vean esta otra parte, que vista desde estos mapas se ven pequeños, pero estando cerca son proyectos extractivos muy grandes. Otro de los proyectos grandes es este. Precom es una empresa que surge también de
Cementos Progreso es parte de lo que es Cementos Progreso en Guatemala. Vean acá en esta parte que estoy señalando, existían unos nacimientos de agua que obviamente desaparecieron desde hace muchos años, ¿verdad? Y cada vez están abarcando más territorio. Donde iniciaron fue realmente fue por esta parte y ya han abarcado mucho más, ¿verdad? Del proyecto que vamos a hablar es un proyecto que estaba ubicado acá, en esta zona de Chepache se llama el lugar, y resulta que ahora ya no se ve justamente porque les comento que la comunidad desde el año 2004 empezó a oponerse y a resistir para que dejara de funcionar el proyecto. En síntesis, en esa área, solo en esta área, hay 12 proyectos de explotación minera que, como les mencionaba, están realmente muy cerca de la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Este es el Parque Central y esta es la parte donde se está desarrollando la explotación minera. Les comento que las aguas escurren por toda esta parte, ¿sí? No tiene salida para este lado. Por acá se encuentra el volcán Santa María y no hay forma de cómo drenar para este lado. Todo tiene que pasar acá, pasa a la ciudad de Quetzaltenango, ¿sí? Y sale, para quienes conocen Quetzaltenango, todo tiene que salir por donde estaba el Hotel del Campo, acá. Todas las aguas pluviales tienen que escurrir por el río Samalá, y entonces prácticamente todas las aguas que caen, todas las lluvias, por esta gran deforestación que se tiene en esta parte del Valle del Palajuno, ya no hay forma de que se absorba, que las aguas sean absorbidas por la misma naturaleza, sino que hay una serie de impactos en esta región. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? No. ¿Aló? Por el momento no, licenciado. Así que, pues, ¿No? Ya, gracias. Ahora no sé cómo dejar de proyectar esto. Ya dejó de proyectar. ¿Ya dejé de proyectar? Ya, así es. Vamos a ver si logro. Perdón ustedes, pero yo no manejo mucho esto. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, a ver, voy a intentar ahora proyectar dos videos, ¿sí? Rápidamente, que me interesa que ustedes conozcan cómo se dan estos impactos, ¿verdad? Esto que les estoy compartiendo. A ver. No me aparece esto aquí en la... ¿Están en YouTube, licenciado? Sí, están en Si YouTube. quiere, me manda el enlace por chat y yo lo proyecto desde acá. Ya, está bien. ¿Qué? Porque tú eres mala. Y nos asustaste a todos. Ya, a ver, si quieren los vemos. Ahí estamos. Ya compartí.
A ver si es que eso es posible. Ok. Voy a compartir el primero. A ver. Las lluvias registradas en los últimos días han causado que se inunde la carretera principal hacia el valle de Palajunoj, área rural de Xela, lo que afecta a la movilidad de vecinos. Artemio Cahuex, vecino del cantón Llano del Pinal, dijo que los más de 5.000 vecinos que viven en los cantones y una aldea del área rural que conforman el valle de Palajunoj claman para que las autoridades municipales den solución a la problemática que año con año se agrava, debido a que no cuentan con drenajes, lo que inunda la vía. El alcalde de Xela, Luis Calva, dijo que también conocen del problema y que se busca varias alternativas para solucionarlo. Otro, por favor. Los afectados reportan pérdidas económicas por daños en cultivos de hortalizas y legumbres debido a las inundaciones. Pueden apreciar aquí, prácticamente se enterraron lo que es la verdura. Se enterró verdura, cebolla, zanahoria. Y no nada más nosotros fuimos los afectados, sino también aquí la mayoría de vecinos que van a darse cuenta aquí. Las autoridades municipales pues no han venido. La comunidad de Chepachi está limpiando por sus propios medios. Entonces sí, andamos esperando la ayuda y nunca ha venido. Aunque la municipalidad anunció que envió maquinaria al área afectada para remover toneladas de arena y rocas, la población exige más acciones por parte de las autoridades. Yo creo que la CONRED está para prevenir también. ¿Qué prevención hubo acá? Los vecinos estábamos informados de algo. Ni siquiera el INSIBUME nos puede decir que va a haber, no va a haber. Es pura mentira, dejémonos de cuentos. Perdone, mi molestia es porque se viene a dar entrevistas, pero ¿qué está haciendo la MUNI? Los que están trabajando son los vecinos. Aquí hay un vecino que está poniendo 2 o 3 máquinas para trabajar. ¿Coordinar qué? Yo creo que las mineras también deberían traer toda su maquinaria pesada para trabajar aquí ahorita, porque son uno de los cuales provocan todo esto. Este día la CONRED, la Municipalidad de Quetzaltenango y la Procuraduría de los Derechos Humanos efectuaron un monitoreo en el área afectada. La municipalidad del día de ayer inició a las 6 de la mañana y hasta la fecha, el día de hoy, martes, también sí continúan trabajo. La causa de la cual pues ya se habían rendido varios informes respecto a lo que iba a acontecer. No solo podemos descartar el tema de la minería, sino que también el tema de la deforestación, ¿verdad? Y lo que son la cuestión de los cultivos. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Gracias. Vemos la siguiente. Son cortitas, así que no nos va a llevar mucho tiempo. Kilómetro para allá. ¿Qué se mete? ¿Qué se mete para allá? Ay, ya se va a cruzar. Allá ya se paró. Métese ahí. Ay, río. Saca tu camión, canalo. Dios es enorme. Ay, el camión. Ay, no, qué miedo.
lo llevaron más. Lo van a voltear, lo van a voltear. Se pararon ahí, se quieran. Gracias. Bueno, eso es parte de lo que está generando la explotación minera de materiales de construcción en el Valle del Palajunoj, en el municipio de Quetzaltenango, como les digo, muy cerca a la ciudad de Quetzaltenango. Entonces la lluvia, estas correntadas que veíamos en el último video, resulta que toda esa agua sí o sí debe de pasar por el centro de Quetzaltenango y por la ciudad de Quetzaltenango. Entonces hay un momento en el que colapsa toda la red de drenajes porque ya no hay forma de que estas aguas con tanto sedimento puedan correr fácilmente por el sistema de drenajes. Resulta que entonces en una buena parte de la ciudad de Quetzaltenango, la ciudad central, pues resulta siendo bastante afectada. Fundamentalmente, para quienes conozcan de Quetzaltenango, la parte del Calvario y la parte del Parque Central, pues es una de las zonas muy afectadas. El tema es explotación de materiales de construcción, piedra poma, arena, piedrín, entre otros, cemento, que es lo que produce Precom, y fundamentalmente materiales de construcción, ¿verdad? Según es lo que establecen ellos. Pero resulta que la Universidad de San Carlos, en un proceso en el cual nosotros nos opusimos a una licencia de explotación de piedra pómez, resultó de que ellos hicieron una investigación en el Valle del Palajunoj. Y resulta de que lo más sorprendente de su estudio es de que ellos encontraron que habían otro tipo de materiales que eran muy nocivos para la salud de todas las personas que habitan el Valle del Palajunoj. Plomo fundamentalmente, y otros materiales que se utilizan, químicos que se utilizan para poder obtener materiales como el oro. Y entonces lo que sorprende es de que estos químicos son muy volátiles. Entonces lo han encontrado en las verduras que se producen en el Valle del Palajunoj. Está contaminado, el agua obviamente está contaminada, el ambiente. Entonces resulta de que mucho del plomo entra inclusive por los poros, por las fosas nasales, por la vista inclusive, y entonces se está generando mucha contaminación. El aire, porque viene de sur a norte, resulta de que está en época seca, entonces hay una nube que se mantiene sobre una buena parte de la ciudad de Quetzaltenango por la Universidad de San Carlos de Guatemala y de sede Quetzaltenango, y toda esa área del lado poniente de la ciudad de Quetzaltenango pues se ve bastante contaminada. Así que el impacto no solo es lo que hemos visto, sino que hay un impacto que no se ve y que está generando graves problemas. 12 proyectos fueron los que se lograron identificar en el 2018 y 2019, y resulta que tanto el diputado Amílcar Pop como la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala presentamos denuncias en contra de muchos de los proyectos, de estos 12 proyectos, pues algunos de ellos no tienen licencia autorizada para poder operar, sin embargo están operando. Otras que no han tenido un control, no han tenido una auditoría ambiental. El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente deben de desarrollar actividades de control para esta explotación minera, sin embargo no se tiene, y entonces no hay certeza de qué es lo que se está explotando. Se considera que sí hay químicos que se utilizan para obtener el oro, la plata y otros metales y otros minerales. Entonces es de pensar que
las licencias son una fachada, ¿verdad? De que se han planteado como explotación de materiales de construcción, pero en realidad se considera de que oro es una de los materiales que están explotando en esta zona y que obviamente debieran de pagar por lo menos por este tipo de recursos que se están explotando. Sin embargo, pues no hay certeza de lo mismo. Resulta de que solicitamos de parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de parte de las entidades encargadas en materia ambiental, resulta que nos dan unos informes que son sorprendentes, ¿verdad? Les comento que el CONAP en uno de sus informes dice, bueno, sí, hay un problema, porque resulta de que hay una deforestación desmedida en el área, pero que las empresas deben de mejorar su forma de mitigar el impacto ambiental. Y ya, hasta ahí lo dejan. En el Ministerio de Energía y Minas dice, sí, en efecto, hay proyectos que no cuentan con su licencia de explotación minera, por lo tanto recomendamos que tramiten su licencia, cuando lo que procedería debiera de ser la cancelación o iniciar procesos penales en contra de ellos por estar operando de manera ilegal. La Conred nos dice en su informe, lamentablemente son expedientes muy densos. Este es uno de los expedientes, para que tengan idea ustedes de los materiales que hemos estado utilizando. Y uno de los informes que nos llama mucho la atención es el de Conred. Conred dice, sí, en efecto, hay una explotación minera que está más allá de los cánones permitidos, porque resulta de que hay una explotación mediante explosivos. Y estos explosivos generan mucha vibración en la región que están afectando no solo el área de explotación, sino que además muchas de las viviendas que están cercanas también están sufriendo rajaduras, porque por tanta vibración, pues las casas se están echando a perder. Por otro lado, el nivel de riesgo es alto. Hay una variante en cuanto a las zonas por donde escurren las aguas, y esto genera problemas como los que ya veíamos en estos videos cortos que estábamos viendo en un principio, porque resulta de que el material como la piedra pómez, que es más conocida como piedra poma, resulta de que es muy volátil. Con la lluvia se desliza con facilidad, y cuando se seca demasiado el aire le pega y también se esparce así con facilidad. Los impactos son muy fuertes. A ver, lo dejo rápidamente ahí, indicando que el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de Quetzaltenango, que debiera de estar vigilante sobre la explotación de los recursos naturales por materiales de construcción, porque así lo establece la ley de minería. Resulta que nadie quiere hacer nada, ¿verdad? La municipalidad, como lo escucharon en los videos, no se acerca ni siquiera cuando hay desastres. Entonces se ve mucho más complicado. Algunos han estado intentando oponerse a estos proyectos de extracción minera. Sin embargo, las empresas los captan porque les dicen, miren, tranquilos, ¿verdad? No se opongan y les damos para los trofeos del campeonato de fútbol, y todos felices. Además, les vamos a pagar la marimba para el día de la feria de la comunidad. Y bueno, ya se olvidaron de los impactos negativos que tiene la explotación minera. En el peor de los casos, les comento que han logrado que líderes comunitarios tengan beneficios económicos personales. Entonces se compran a los líderes y pues dejaron hasta ahí su interés de oposición hacia estos proyectos que tanto daños les hacen. Les comento que nosotros tuvimos conocimiento
de primera mano que hubo un líder comunitario que les dijo, miren, si ustedes me dan 100 cuerdas de terreno, yo los dejo de fastidiar. Sí, y ese es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que en algunas comunidades, no es en todas, pero en algunas comunidades logran persuadir a los líderes comunitarios, a los líderes indígenas, y resulta que por eso es de que en una ocasión vemos que tanta bulla por un tema de oposición, y meses después no pasó nada, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay detrás de eso, pero esta persona estaba pidiendo 100 cuerdas de terreno. Al final la empresa le ofreció 10 cuerdas de terreno, no sabemos en qué quedó, ¿verdad? No quisimos ahondar en el asunto, pero también no hay que intentar tapar el sol con un dedo porque eso no es cierto, ¿verdad? Sin embargo, el caso que quiero compartirles rápidamente es el caso de Shepache. En Shepache, una de las lideresas, que es doña Isabel Velázquez, desde el 2004 empezaron a oponerse a una explotación minera de piedra pómez y resultó de que lograron negociar con los dueños de las mineras y le dijeron, miren, tranquilos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer su trabajo siempre y cuando buscan mecanismos de mitigación de estos impactos, ¿verdad? Entonces queremos que siembren árboles, queremos que hagan barreras de contención para que el agua no se lleve todo el material y resulte inundando nuestras casas, y llegaron a un acuerdo en el 2010 en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Quetzaltenango y lograron acordar que iban a tener medidas correctivas de acción inmediata, que consistía en eso, ¿verdad? Sembrar árboles, barras de contención, iban a buscar mecanismos de cómo el agua no se llevara a la piedra pómez para inundar estas áreas. Sin embargo, los empresarios y fundamentalmente Bloc de Rosa se llama la empresa que estaba trabajando ahí, sin licencia, pues resultó de que nunca cumplió con los acuerdos a los que había llegado con las comunidades, y en ese sentido la comunidad se puso de acuerdo y le puso una talanquera, que es una especie de marco de portería de fútbol, más o menos así para que tengan una idea, para que solo dejaran pasar los carros pequeños y los camiones ya no pasaran. Desde el 2010 empezaron con esas acciones, pero fundamentalmente fue en el 2014 donde tomaron esa decisión de instalar la talanquera. En el 2014 también tuvo su licencia la empresa, obviamente ya fuera de tiempo, y ahí empezó todo un proceso de oposición. De esa cuenta fue de que empezaron a cuestionar a doña Isabel, y como les comentaba, pues estuvimos como año y medio evacuando audiencia tras audiencia porque el empresario no estaba conforme y se inventaba cualquier cosa para plantearle denuncias. Les comento que los denunció porque había instalado la talanquera, por abuso de autoridad, por coacción, amenazas, instigación a delinquir, por robo. Le planteó una denuncia porque ella se iba a robar la piedra poma de ahí del área donde estaba explotando la empresa Bloc de Rosa. Y bueno, finalmente presentamos una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. El 18 de mayo del 2018 nos otorgó un amparo provisional, dejó en suspenso la licencia. Posteriormente tuvimos con mucho agrado una sentencia favorable que dejaba en suspenso, o sea, se suspendía en definitiva la licencia de Bloc de Rosa. Este año, en el mes de abril, obtuvimos la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad determinó algunos elementos que a nosotros nos pareció importante. En principio, determinó que
El área de Chepache, fundamentalmente, y esa área del Valle del Palajuno, que les mostraba en el mapa en un principio, es población indígena y es población que está ahí desde épocas precolombinas, porque resulta de que la misma corte establece que existen datos que justamente la colonia entró por esa parte, más o menos por donde se ubicaba Chepache, y ahí se desarrolló una de las luchas más cruentas entre los invasores y los guerreros del pueblo maya quiché, y por ahí se dio una buena parte de la batalla entre Tecumumán y Pedro de Alvarado, ¿verdad? Entonces, son datos que establecen que la población que ahí vive es población netamente maya quiché, y que por lo tanto así debieran de considerarlo. Por tanto, sí le aplica el hecho de que se le consulte previamente a instalar proyectos, en este caso los proyectos mineros, o cuando hayan medidas administrativas o legislativas que pudieran vulnerar sus derechos de esta población indígena, sí debieran de promoverse la consulta de buena fe. Y de esa cuenta es que establecen que es procedente el amparo y dejar en suspenso en definitiva la licencia minera. Esos dos datos nos parecen súper importantes, porque entonces la gente de todo el pueblo maya quiché que vive en el área del Valle del Palajuno puede hacer uso de esa sentencia. Es decir, somos mayas porque además de que así nos sentimos, la Corte de Constitucionalidad determinó en la sentencia que sí nos asiste el derecho por ser población maya originaria de estas tierras, ¿verdad? Por otro lado, obviamente, hace su argumentación la Corte de Constitucionalidad en materia que se deben de respetar los derechos a un medio ambiente sano, ¿verdad? Porque resulta que, así lo argumentan ellos, que el derecho a un medio ambiente sano no debe de ser pensado solo para los que estamos ahora habitando esos territorios, sino que inclusive para las generaciones futuras, o sea, para el no nacido, ¿verdad? El que todavía no ha nacido, pues se debe garantizar eso. Entonces, con miras a futuro, nos parece de mucha relevancia esta sentencia. El punto que quiero resaltar es que sí existen posibilidades de retrotraer ese tipo de agravios que nos generan las políticas como las que emite el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y las que emite el Ministerio de Energía y Minas, siempre y cuando la población esté unida. Doña Isabel, que es la persona, la lideresa que estuvo impulsando y liderando este proceso, nunca tuvo temor a enfrentarse mes con mes por año y medio frente a tribunales, ¿verdad? Eso es algo impresionante, ¿verdad? Porque inclusive hemos tenido patrocinados con los cuales hombres muy valientes en un principio resulta que después dicen, no, mejor dejémoslo ahí, ya mucho desgaste. Y Isabel estuvo persistiendo y decía, no por mí, por mi gente y por mis nietos. Eso fue algo impresionante, ¿verdad? Y ahí también resaltar el rol de la mujer, que yo he visto que cuando las mujeres se comprometen, ustedes están ahí, pase lo que pase, ¿verdad? Doña Isabel aprendió conmigo inclusive a correr para ir a tribunales, porque le decía, estábamos a 5 minutos de que se nos cumplieran los plazos. Doña Isabel, usted conoce ya el juzgado, llévese todo, yo paro enfrente y usted corre y entra. Y ahí va doña Isabel corriendo, ¿verdad? Y le decía, está fuera de tiempo. No, estoy 2 minutos antes. Y ya demostraba su reloj y le decía, estoy 2 minutos todavía. Así que recíbame, o si no, anote que no me lo quiere recibir. Y los oficiales pues tenían que aceptar los memoriales que presentábamos, pero hasta eso aprendió doña Isabel con nosotros, pero también nos ayudó y nosotros nos sentimos mucho satisfechos por ese trabajo que hacen líderes con mucho compromiso. Obviamente, esto no es una situación que se logre de un día para otro. Si les mostrara los expedientes, tengo cuatro más de este volumen,
y entonces, o sea, es un proceso muy complicado, ¿verdad? Desgastante, pero que sí se puede hacer siempre y cuando nosotros tengamos ese compromiso de poder hacer las luchas, como les decía, muchas veces no es por nosotros, ¿verdad? Sino que la mayoría de veces es por esa gente que no lo puede hacer y que claro que sí lo tenemos que hacer porque si nosotros tenemos esa oportunidad, pues tenemos que aportar. Vean, el caso es muy extenso. Yo lo que les hago es un resumen muy general de lo que esto ha implicado y el resultado final, que es la sentencia favorable. Pues si ustedes gustan que ahondemos en algún punto que les interese, pues con mucho gusto yo estoy acá para poder compartirles mi experiencia en base a los litigios frente a proyectos de explotación de recursos naturales. Estoy a la orden. Gracias, maestro, licenciado Juan Gabriel, por iluminarnos con esa información, darnos a conocer un poquito más sobre el panorama del Valle Palajunoj y sobre todo esa explotación de recursos y contaminación que está sufriendo el pueblo de Quetzaltenango, que a lo lejos por ahí nosotros llegamos, ¿no? Y tomarnos el respectivo chocolate y las checas ahí en Shela, ¿va? Que es conocido muy por eso, ¿verdad? Ir a Shela, al Frillito, ¿verdad? Sin embargo, fuera de ese lugar turístico también hay una problemática que se vive y que a veces pues no se conoce, ¿verdad? Y hoy de primera mano estamos teniendo esa información. En lo personal le agradezco mucho porque pues estamos por ahí y que seguramente con esa experiencia de litigio que usted cuenta, los casos en otros lugares no serán muy diferentes, supongo, con cierto grado de complejidad por ahí. Dentro de 8 días estaremos hablando un poco del proceso de San Juan Zacatepeques y la cementera también, ¿verdad? Y cómo ha surgido este proceso. Yo le agradezco mucho. Yo no sé si algún compañero tendrá alguna pregunta, alguna duda para el licenciado que nos acompaña hoy, ¿verdad? Por ahí nos mandan cuál es el nombre del proyecto en Chiquimula. Dice. Muy bien. Vamos a ver, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros, algo que quisieran hacer antes de ir finalizando ya la sesión del día de hoy, alguna inquietud, o también podemos proceder a pasar la asistencia si el compañero por ahí nos la brinda. A mí me gustaría, no sé si hay alguna duda. Sí, fíjense que me consultaban sobre el nombre del proyecto en Chiquimula, se llama Cantera Los Manantiales y está ubicado en el municipio de Olopa. La comunidad es la comunidad La Prensa. Ok. Yo tal vez... Esa es, dígame. Yo tal vez en miras a que estamos ya a la vuelta de un proceso electoral, Juan Gabriel, y pues para nadie es un secreto que pues la postura política del movimiento WINAC ha influido mucho de hecho uno de los principios del movimiento WINAC que es la relación armónica con el medio ambiente, ¿verdad? Y creo que aquí pues no se depende mucho, digamos, no se desconoce del tema, ¿verdad? Y de hecho este diplomado es parte de la Comisión de la Cultura de la Madre Tierra del movimiento WINAC, pero como sabemos, el proceso electoral no es a conciencia ni tampoco es a quien sabe más de las problemáticas en Guatemala. Y hay un proceso del Plan Catún que, como les decía, está programado para que en el año 2032 Guatemala erradique algunas problemáticas, entre ellas problemáticas del medio ambiente. Mi pregunta era cómo se visualizan ustedes que litigian desde los proyectos mineros hacia la relación de los partidos políticos y qué propuestas traen ahorita los partidos políticos para asumir este rol de las minerías, si se sabe algo, digamos, hay alguna propuesta de algunos partidos, cómo lo ven ellos, o se va a agudizar más. Hemos visto que en los últimos años este tema de la minera, a veces los partidos ni siquiera lo quieren tocar porque es una problemática muy seria. De hecho, en el mismo municipio de Quetzaltenango, creo que se evitan hablar de esos problemas porque hay gente que está a favor y gente que está en contra de la minera por diversas razones. Al final se tendría que definir ya sea si minera, no minera o un acuerdo, pero cómo lo tratan los políticos, digamos, en miras a que ya estamos a un próximo proceso electoral. Juan Gabriel, adelante.
Sí, yo creo que en ese tema lamentablemente no hay conciencia, ¿verdad?, de los impactos que se tienen. Y mucha de la población urbana no se da cuenta de qué efectos tiene esta explotación minera, ¿verdad? Mucha de la población de Quetzaltenango desconoce que la verdura que viene del Valle del Palajunojis, que se consume en la ciudad de Quetzaltenango y que se considera la más sana porque es una producción que se obtiene mediante riego, ¿verdad? O sea, no se usa río, no se usa agua contaminada según ellos, sino que es agua potable, le denominan ellos, aunque eso no es cierto, ¿verdad? Entonces hay un desconocimiento. El Estado de Guatemala no tiene la intención, además, de poder compartir estos temas. Y las municipalidades, como el caso de Quetzaltenango, no tiene el más mínimo interés, y pensamos que no solo eran ellos, sino que ha pasado por varias gestiones administrativas. Les comento que para quienes conocieron a uno de los alcaldes, o tal vez lo escucharon por ahí, Mito Barrientos, ¿verdad? Él nos decía, lo visitamos y le dijimos, mire, nosotros queremos que usted nos apoye en este proceso. Y nos dice con mucho gusto, claro que sí, estamos para servir, diga que no, cómo podemos apoyarlo, y nos refería a su asesor jurídico. El asesor jurídico no quería saber nada de nosotros. Pasó el anterior, Luis Grijalva se llama, y la misma cosa. Lo llamamos para que fuera tercero interesado en este amparo que ganamos este año. Nunca quiso pronunciarse, jamás. Le llevamos copias de todo el expediente. Nos dijo, miren, si ustedes me traen una copia, yo se los voy a agradecer. Nosotros para tener ese respaldo le llevamos copia de todo el expediente. Nunca se quiso pronunciar. Y no digamos, porque ustedes ya han tenido seguramente alguna información sobre el plan de ordenamiento territorial, y el plan de ordenamiento territorial no incluye el tema de los impactos ambientales producto de la explotación minera, no lo incluye y no lo quiere incluir, lamentablemente. Entonces, además, quiero compartirles que en base a nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que muchos políticos no les interesa abordar el tema objetivo de los proyectos de explotación minera, porque resulta que las mismas empresas que se encuentran en sus regiones resultan siendo financistas de los políticos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no hay intereses. ¿Quiénes abordan estos temas? Obviamente lo abordan los partidos que son más conscientes, como el partido WINAC, lo ha abordado someramente URNG, fue una de las banderas de la participación que tuvo el CPO, ¿verdad? Pero somos nosotros, somos este lado del grupo de políticos que sí abordamos estos temas. Los partidos tradicionales y de derecha no están interesados en esto. Es más, ellos están más interesados en justificar cómo la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 125, sobre explotación de los recursos naturales no renovables, pueda ser vigente, ¿verdad? Ellos quisieran que ese artículo pueda ejecutarse sin mayores condiciones. Es más, están cuestionando que la consulta de buena fe no debe de ser un criterio para poder suspender una licencia de explotación minera. Dicen, no es necesario porque el convenio 169 no es ley vigente en Guatemala, y se inventan una gran argumentación que a todas luces no es cierto, pero que esa es la orientación que tienen los partidos actualmente. Así que no hay, de parte de los partidos tradicionales de derecha, ellos cada vez más cooptan a las instituciones del Estado y a las instituciones de administración de justicia, como ustedes lo podrán ver en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, para que los fallos sean en favor de las grandes empresas. Así que
creo que es un reto más nuestro, ¿verdad? De ustedes, de nosotros, del partido, de la asociación, de los profesionales conscientes, somos los que tenemos que hacer. Y luego, el resto están en contra de nosotros. Eso puedo compartir. Gracias, compañero. Creo que vamos a ir finalizando ya. Si alguien quiere decir algo, pues este es el momento. Si no, le damos la palabra al compañero Hermes para que haga la reflexión final y ir finalizando nuestra sesión del día de hoy. O pueden escribir en el chat. Aquí la compañera Sofía nos dice algo. Hablando de política, a los candidatos no les importa el medio ambiente y toda la problemática de inundaciones es causa de tanto de la explotación minera como el expositor mencionó, deforestación y la falta de compromiso en la lucha de los recursos naturales para hoy y para el futuro. Gracias, Sofía Morales, por su aporte. No sé si alguien más quiere enviar algo por el chat o quiere decir algo en estos momentos, ya sea para cerrar, alguna pregunta al licenciado Juan Gabriel, y si no, pues le dejamos la palabra final al compañero Hermes para que cierre. Vamos a dar un tiempito. Desde ya agradecerle, compañero Juan Gabriel Ishkamparij, por su aporte, creo que nos ha servido mucho. El compañero es abogado y notario de la asociación Maya, si no estoy mal. También vi por ahí su currículum, que es pedagogo también, ¿verdad? Licenciado en pedagogía y administración educativa con una maestría en derecho constitucional. Así que tiene por ahí los méritos académicos para esto. Quizás en otro momento pues nos tocará abordar cómo desde el área pedagógica pues también se pueden abordar estos temas, ya que por suerte están dentro de la malla curricular. Yo en mi caso soy docente y pues en algún momento nos toca también ir abordando esto y nos toca hacerlo de una forma crítica. Pero pues eso ya será tema de otro día, ¿verdad? Cómo abordar estas cuestiones mineras en manera pedagógica en las escuelas. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta y consulta. Si no, Hermes, reflexión final y pues nos despedimos. Muy bien, gracias, Herbert. Entonces, como reflexión final, ¿verdad? Después de todo lo que escuchamos, vemos que este es un problema que ha venido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay regiones que han sufrido toda esta situación con las industrias extractivas y que pues no le ha quedado nada literalmente a ellos de toda esta situación económica, porque realmente pues sí se mueve dinero, hay una rentabilidad, por eso tenemos tantas en nuestro país, pero realmente a las comunidades lo único que les queda es la parte negativa, todo lo malo en relación a este tipo de industrias. Voy a compartirles una imagen rapidito del documento que se les compartió también acá en el chat sobre lo de la mina Marlin. Y ese mapa que vemos ahí son los procesos mineros que ya están en explotación, los que están con permiso para empezar a explotar, los que tienen permiso para explorar y por último los que están en proceso de solicitud. Muchas veces cuando oímos sobre la cuestión de las mineras y como los oímos tal vez en ubicaciones geográficas lejanas, decimos, bueno, esto está lejos, entonces no me afecta a mí. Pero si vemos realmente este mapa, y este mapa es de un estudio realizado ya hace tiempo, no es nada actual, imagínense cómo está actualmente, ¿verdad? Y si vemos, pues no, la mayoría del país ya está distribuido, si lo queremos decir así, para un proyecto de extracción minera. Entonces, muchas veces, como les digo, lo escuchamos lejos, pero realmente al final, a corto o mediano plazo, vamos a salir afectados también nosotros. Nuestra red hídrica, todos los ríos, lagos, lagunas que tenemos como país, poco a poco se han ido contaminando, y no solo por la extracción minera, sino también por la cuestión también de los monocultivos, ¿verdad? En el caso de la costa sur, donde vemos que no hay nada de minas, pues sabemos que es territorio dedicado a los monocultivos. Entonces, la reflexión final con todo lo que nos habló el licenciado es que realmente la mina no solo afecta de manera directa a los pobladores de las regiones cercanas. A largo plazo nos va a afectar a todos como país, a todos como sociedad, y si no empezamos desde este momento a exigir, como mencionaba Herbert, a los próximos candidatos que van a estar en la contienda electoral, realmente planes reales, ¿verdad? Tampoco que nos den cosas fantasiosas, porque tampoco, pero sí que nos coloquen en sus proyectos de gobierno cosas reales y tangibles hacia cómo mejorar nuestro ambiente, que a la larga pues eso se va a reflejar en nuestra salud como sociedad. Entonces tenemos que pensar muy bien nuestro voto. Nuestro ambiente es parte de nuestra vida
y obviamente también nos afecta como sociedad el estar viviendo en un ambiente demasiado cargado. Entonces ahí vemos el mapita, como les digo, vean, ya prácticamente nuestro país está repartidito por ahí entre intereses, entonces creo que ya es momento de empezar a tenerle un poco más en la mira a esta situación para exigirle a los candidatos que sean de nuestro agrado el que incluyan el cuidar el ambiente y pues si no tenemos un candidato de agrado directo, pues exigirle a todos, ¿verdad? Que tengan dentro de su plan de gobierno algo relacionado al ambiente. Dejamos por ahí en el chat el enlace para la asistencia para los que aún no la han llenado. Recuerden, la asistencia se abre de acá hasta las 6 de la tarde para poderla llenar y luego se cierra el formulario. Y con lo del mapita, el mapita está en el documento que compartí en el chat, donde dice documento de investigación sobre la mina Marlin en San Marcos. Ahí van a encontrar no solo este mapa, sino que también un mapa donde vemos que la mayoría de la extracción minera está sobre una de las principales fallas que tenemos como país. Entonces también eso es para tenerlo en cuenta a la relación de las consecuencias que vamos a tener todos con esta situación. Les agradecemos haber estado el día de hoy acá. Muchas gracias por estar interesados en el cuidado del ambiente, como el diploma lo dice muy bien aquí. Gracias al licenciado por cedernos su tiempo y sus conocimientos en esta tarde. Y los esperamos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Gracias, Hermis. Gracias, licenciado Juan Gabriel. Ha sido un gusto. Y aquí hemos llegado. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, compañeros y compañeras. Mucho gusto. Hasta luego. Feliz tardes a todos. Buenas tardes. Feliz tarde.